Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos Leonardo Ortega Olmo, R3, y yo, Rafael de la Cruz Bernarde, R2, residente de Medicina de Familia y Comunitaria del Centro de Salud Ciudad Expo en Mairena de las Jarafes. Y vamos a realizar una presentación acerca de traumatismo craneoencefálico en edad pediátrica. Voy a hacer una introducción del índice de contenido. Primero vamos a hablar sobre la definición y la magnitud del problema. En segundo lugar, sobre la epidemiología, sobre la fisiopatología, las lesiones específicas, la valoración en urgencia, el manejo del paciente y por último vamos a hacer un resumen de las conclusiones. El traumatismo craneoencefálico se define como una lesión de origen mecánica que afecta a tejidos blandos de la cabeza, al esqueleto facial o al encéfalo, independientemente de que exista o no afectación neurológica. Se trata de un motivo frecuente en consultas de urgencia, representando del 3 al 5% de las consultas de origen pediátrico. La magnitud del TCE es muy variable, siendo la mayoría de estos casos leves, pero en ocasiones sí que puede producir lesiones intracraneales con gran morbimortalidad asociada y en algunos casos con la aparición de secuelas a largo plazo. Se trata de un motivo frecuente en las consultas de urgencia pediátrica, representando del 3 al 5% de estas. La magnitud del traumatismo craneoencefálico es muy variable, siendo la mayoría de casos leves, pero en ocasiones sí que puede producir lesiones intracraneales con gran mortalidad y morbilidad asociada, con la aparición de secuelas a largo plazo. Es el traumatismo más frecuente y la primera causa de muerte y discapacidad entre 1 a 14 años en países desarrollados. Y además se estima que uno de cada 10 niños sufrirá un TCE no banal a lo largo de la infancia. Respecto a la epidemiología, existen dos picos en la incidencia. Uno en menores de 2 años, especialmente con el inicio de la deambulación, y otro entre los 5 a los 14 años, debido a la participación de estos en actividades de riesgo y en los accidentes de tráfico. Respecto al sexo, es más frecuente en varones, siendo la diferencia más marcada a partir de los 4 años. La etiología varía en función de la edad y del desarrollo del niño. Las causas más frecuentes son las caídas con el inicio de la deambulación o desde la altura. La segunda causa son los accidentes de tráfico, siendo la primera causa en casos de lesiones graves y mortalidad con atropello de 4 a 8 años u ocupantes de vehículos en adolescentes. Por otra parte, no debemos olvidar los malos tratos, especialmente en lactantes y niños pequeños, recordando el síndrome del niño sacudido, ni el parto instrumental o traumático en los neonatos. En menores de 12 años la mortalidad duplica al resto de edades pediátricas y además de ser más frecuentes los TCE por maltrato, estos tienen mayor mortalidad también. Acerca de la fisiopatología, los pacientes pediátricos respecto al resto de población presentan con mayor frecuencia lesiones intracraneales, especialmente cuanto menor sea el niño. Esta mayor susceptibilidad se debe tanto a la mayor superficie craneal con respecto al resto de población, la musculatura cervical más débil, el plano óseo más fino y debido a que tiene un mayor contenido de agua y menor de mielina. Pueden producirse distintos daños cerebrales. En caso de las lesiones primarias, la clínica al momento y no es modificable con el tratamiento, son consecuencia del impacto directo del mecanismo de aceleración-desaceleración, incluye la laceración y la contusión cerebral, lesiones vasculares y neuronales. Y respecto a las lesiones secundarias, las clínicas más tardías suelen ser consecuencia de procesos intracraneales o sistémicos debido a la hipoxia, la isquemia y a los aumentos de presión intracraneal y son modificables con el tratamiento y por tanto evitables. Determinan el pronóstico y aumentan la mortalidad del niño. La mayoría de los traumatismos no producen daño cerebral y cursan sin ningún tipo de síntomas en edad pediátrica. A partir de los 2 años, los signos y síntomas sugestivos de lesión intracraneal tienen un valor predictivo positivo similar al del adulto. Podemos clasificar estas lesiones dependiendo de más superficiales a más profundas. Más superficiales tendríamos el hematoma subgaleal entre el cuero cabelludo y los huesos craneales. El cefalohematoma subperióstico, que sería un acúmulo en hemático subperióstico fijo limitado por sutura. Y la laceración del cuero cabelludo o scalp, que cursa con un sangrado muy abundante por la gran vascularización de la zona. En cuanto a los tipos diferentes de fracturas, tendríamos las fracturas lineales, que serían las más frecuentes. Necesitaríamos controles radiológicos durante al menos 6 meses. Después tenemos la fractura diastásica, es aquella en la que si cruzan el seno podrían producir un hematoma epidural. También tenemos las fracturas por hundimiento, requieren consulta con el neurocirujano y tratamiento neuroquirúrgico si es mayor de 1 centímetro.
Y por último tenemos las fracturas de la base del cráneo. Son las más frecuentes cuando se produce un golpe en la zona posterior, ¿vale? Y son difíciles de evidenciar en una radiografía simple. Existen una serie de signos clínicos que lo veremos en la siguiente diapositiva, como son el hematoma periorbitario, tenemos el ojo de mapache, hemotímpano o hematoma retroauricular, sería el signo de Battle, y en los casos más severos puede producir la salida del líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, rinorraquia, o a través del oído, otorraquia. Los diferentes tipos de lesiones cerebrales que podemos encontrar producen alteraciones en el nivel de conciencia. La pérdida de conciencia solo ha demostrado ser un factor de riesgo independiente si la duración de esta pérdida es superior a 5 minutos. Sin embargo, son el mejor indicador de la intensidad del traumatismo y de la función del cerebro. Podemos clasificarla en conmoción, que es la pérdida transitoria de conciencia de una corta duración, menos de 5 minutos. Daría una serie de síntomas, sobre todo en lactantes dan convulsiones, somnolencia y vómitos, y en niños mayores darían pérdida amnesia postraumática, ¿vale? Después tenemos la contusión, que es una lesión cortical o subcortical que depende del tamaño, puede producir una serie de lesiones u otras. La laceración cerebral es un daño severo con una disrupción del parénquima y una hemorragia intracraneal. Y el daño cerebral difuso, que se produciría por una lesión difusa en la vía axonal, por este mecanismo que decíamos antes de aceleración, de desaceleración. En el TAC veríamos una serie de imágenes características, lesiones hemorrágicas pequeñas, y tendría mal pronóstico. Si vemos las colecciones hemáticas intracraneales que pueden existir, tenemos el hematoma epidural o extradural. Se produce entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. Suele asociarse a una fractura craneal y la localización más frecuente es la parieto-temporal. Puede presentar un intervalo libre de síntomas que llamaríamos periodo lúcido y posteriormente un rápido deterioro. En la imagen radiológica veríamos como una lente biconvexa y a una urgencia neuroquirúrgica. Después tendríamos el hematoma subdural o intradural, entre la dura madre y la corteza cerebral. Se produce por la rotura de vasos venosos, ¿vale? Y se produce una brusca disminución del nivel de conciencia y una rápida focalidad neurológica. En el TAC se vería como una semiluna, y tenemos que en niños sin historia de un traumatismo frecuente deberíamos de sospechar de malos tratos. El hematoma intraparenquimatoso, ¿vale? Las manifestaciones sobre todo dependerán del área de extensión y pueden producir síntomas, si es muy extenso, de hipertensión intracraneal. Y por último tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es ese acúmulo de sangre en el espacio subaracnoideo, ¿vale? Cursaría con datos de hipertensión intracraneal como cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca, y a veces puede existir un periodo libre de síntomas. Cuando estemos en la puerta de urgencias del centro de salud o del hospital y nos llegue un paciente pediátrico con un traumatismo craneoencefálico, debemos de tener en la anamnesis una serie de ítems que recoger, como puede ser hora, lugar, mecanismo de producción, si ha habido pérdida de conciencia o amnesia, duración de las mismas, vómitos, cefalea, si ha habido convulsiones, saber la duración, si se administra medicación, si presenta el niño confusión o sensación de mareo, la amnesia, como decíamos, si existe una enfermedad neurológica previa, ¿vale? Y la medicación que toma el paciente. Después también tenemos que buscar en estos pacientes lactantes y demás si ha habido lesiones que sugieren abuso o maltrato. Los lactantes son un grupo altamente susceptible y los sospecharemos por una falta de o una incongruencia, ¿no?, entre las lesiones y la clínica que nos comentan, la demora injustificable de la demanda clínica, la presencia de lesiones geométricas, otras fracturas, acompañantes, una actitud inadecuada de los padres, todo eso sospechar de abuso o maltrato en el niño. En la exploración física con un niño con un TC tenemos que seguir las recomendaciones y la sistemática de todos los pacientes. El ABCD. Comenzamos con la vía aérea, un control de la columna cervical y evitar movimientos de hiperextensión. Después tenemos la ventilación. Es importante ver el patrón respiratorio, cómo respira el niño, la frecuencia respiratoria, y algunas veces pues será necesario pues administrar un poco de oxigenoterapia. En cuanto a la circulación y control de la hemorragia, debemos de usar suerosalino fisiológico y evitar soluciones hiposmolares, glucosadas y restricción de líquidos. Ante signos de shock hipovolémico hay que descartar sangrado extracraneal. Tenemos que en adultos la triada Cushing, ¿vale?, que es hipertensión bradicardia y alteraciones respiratorias, no indicarían una gran probabilidad de que existiera hipertensión intracraneal. No es así y es poco frecuente que esto suceda en niños, pero bueno, hay que tenerla en cuenta.
En cuanto a la exploración neurológica, dependerá del área que se lesione y de la extensa que sea la misma. En la evaluación debemos de mirar las pupilas, nos indica la integridad del tronco del encéfalo, la reactividad, el tamaño, la simetría, la acomodación. El párpado también es importante, puesto que el cierre del párpado cuando alumbramos con la linterna nos indicará integridad del mesencéfalo. El nivel de conciencia valora la disfunción neurológica y todo esto se produce a través de la escala de Glasgow. ¿Y quién no se va a saber a esta altura la escala de Glasgow? Pues bueno, aquí dejamos un poco la imagen para que la recordéis. Y nada, decir que bueno, menos Glasgow, pues mayor probabilidad de más mortalidad. La exploración neurológica se completa con los pares craneales, reflejos osteotendinosos y fuerza muscular. Y un poco habría que continuar con la exploración por aparatos y sistemas habitualmente en nosotros. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos que son útiles cuando pueden modificar la conducta diagnóstico-terapéutica del médico o confirmar nuestro diagnóstico. Tenemos la radiografía de tórax, es muy sensible, ¿vale?, para diagnosticar fracturas, pero no se recomienda, se desaconseja su uso de forma sistemática. Estaría indicada en aquellos mayores de 2 años con exploración neurológica normal, en las que sospechemos de maltrato, que tenga una válvula de derivación, cuerpo extraño, una fractura deprimida, y en menores de 2 años en todas estas indicaciones y además pues cefalohematoma, caída de más de 1 metro, traumatismo de alta energía. Además, en aquellos pacientes que hayan tenido un TC y presenten dolor, molestia a nivel de la columna cervical, es recomendada una radiografía de columna cervical que incluya la C7. El TAC lo usaríamos en aquellos TC que sean moderados o graves. La indicación está relacionada con el TC, con sus síntomas y la exploración física del paciente. Tenemos una serie de indicaciones como sería un Glasgow menos de 14, convulsiones, clínica de hipertensión intracraneal, vómitos, fracturas por hundimiento, fractura de base del cráneo, fractura diastásica. También sería posible en aquellos niños con la fontanela abierta la ecografía transfontanelar. El ingreso en estos niños con TC está indicado cuando existe una fractura de cráneo, sospecha de malos tratos, cambio en el nivel de conciencia, vómitos, cefalea progresiva, convulsiones, vértigo o síntomas o signos de meningismo, ausencia de un testimonio fiable, pérdida de conciencia o la exploración neurológica con hallazgos anómalos. Para el manejo de este paciente con TC debemos de encaminarnos hacia el diagnóstico de las lesiones primarias graves y evitar las lesiones secundarias. Cuando el niño tiene un TC leve, es decir, con un Glasgow de 15, sin datos en la exploración neurológica, sin signos de fractura, no amnesia ni otra sintomatología, la mortalidad es muy baja, por lo que será el manejo una observación domiciliaria. Y entregaremos a los familiares una hoja de recomendación al alta con una serie de ítems que dejamos en la siguiente diapositiva. En aquellos pacientes que presenten un TC con un Glasgow entre 14 o 15 y hayan presentado menos de 3 vómitos, no tengan clínica neurológica, la exploración sea normal, no haya datos de fracturas y ninguna otra complicación, el manejo sería observación domiciliaria, ¿vale? Con una serie de recomendaciones como hemos visto en el caso anterior. Cuando existe una pérdida de conciencia en menos de 5 minutos, aunque presentan vómitos, presentan malestar y algún signo neurológico dudoso, debemos de observarlo en el hospital de 4 a 6 horas, puesto que son las horas en las que existe una mayor probabilidad de que presente algún efecto de lesión intracraneal. Si persisten tras estas horas, sería indicado realizar un TAC. Si requiere ingreso en observación por persistir vómitos, clínica neurológica o cefalea persistente, debemos de realizar una serie de medidas como es oxigenoterapia, una vía periférica, colocar el cabecero en 30 grados y controlar las constantes vitales, así como los signos y la exploración neurológica. Cuando el paciente tiene un TC moderado, entre un Glasgow de 9 y 13, es porque presenta una pérdida de conciencia de más de 5 minutos, amnesia, vómitos, convulsiones, signos de fractura. Esto debe de realizarse una observación con monitorización adecuada, un personal experto y en unidad de cuidado intermedio. Un traumatismo grave por un Glasgow menos de 8 es aquel que se produce un descenso brusco de más de 2 puntos del nivel de Glasgow que no se debe ni a hipotensión, ni por el tratamiento, ni por las convulsiones. Existe focalidad neurológica, fractura abierta, múltiple fractura por hundimiento y también incluimos aquí el niño zarandeado.
Todo estos conjuntos de TC grave deberíamos de estabilizarlo en la sala de emergencia e ingreso en unidad de cuidados intensivos para monitorización estrecha y seguimiento especializado. Aquí tenemos el algoritmo de manejo del traumatismo cráneoencefálico, ¿vale? Otra serie de actuaciones que deberíamos de realizar es pues, la normovolemia, una tensión arterial adecuada, la posición de 30 grados, el control de la agitación, si existe hipertensión, pues el tema de la evacuación del líquido cefalorraquídeo y control de la glucemia, evitar la hipertemia. Bueno, y para finalizar, aquí hemos dejado resumidas las conclusiones de esta presentación. En primer lugar, a pesar de que el traumatismo cráneoencefálico es un motivo de consulta frecuente en urgencia, con una gran morbimortalidad, no está claramente establecida una actitud a seguir frente a esta entidad, sobre todo en lo que se refiere a los casos intermedios. La radiografía de cráneo no debe ser utilizada de forma sistemática, ya que la inmensa mayoría de fracturas no se asocian a lesión intracraneal, por lo que de entrada no se usa nunca, salvo en excepciones. Y el TAC craneal constituye la prueba de elección en los traumatismos craneoencefálicos para el diagnóstico de lesiones intracraneales, con las indicaciones que antes ha explicado mi compañero. Para cuando surja duda, dejamos este algoritmo de la Asociación Española de Pediatría en atención primaria. Y aquí hemos dejado recogida la referencia que hemos utilizado para el diseño de esta presentación. Así que, bueno. Nada, gracias por vuestra atención. Hasta Un luego. saludo.